Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las 6 enfermeras locas del Pick-up Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Pick-up, dijo alguno. ¿Y si Dios moviera los pechos dulcemente? Dijo. ¿Y si Dios fuera mujer? Corrían rumores acerca de las 6. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bat Hotel. Las habían visto fornicando los sastres, zapateros, carniceros de toda Picampum. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos. Dijo, leche de Dios, gritaban por los techos de toda la ciudad, así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este, y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Picampum. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picampum? Dijo alguno. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Estamos dando inicio a este capítulo número 27 de Gestos Erróneos por Radio El Muro. Voy a presentar a mis compañeros de mesa, los clásicos de siempre. Seguimos aquí los mismos. A mi izquierda, el querido Gabriel César, operador de este programa y gran amasador del mundo sonoro de este programa. Así que, Gaby, ¿cómo estás? Espectacular, ahí nos hizo su gesto de saludo. Y después me gustaría saber cómo se imagina la gente el gesto de saludo de Gaby, ¿no? Porque estaría bien. Y a mi derecha, el querido Darío Palito Ledesma. ¿Cómo estás, Palito? Hola, querido Dipa, Facundo Di Paola, quien acaba de dar inicio a este programa. Bien, todo muy bien acá. Bueno, me alegro. El otro día fue el gesto silencioso, dijimos, así que me parece una buena manera de definirlo, al gesto del Gabriel ahí saludando silenciosamente. Ese gesto silencioso de Gaby, perfecto. Te voy a hacer la pregunta obligada de este inicio del programa. ¿Qué leíste y por qué? Leí un poema de Juan Gelman que se llama Preguntas. Un poema que me gusta mucho por esto de la pregunta ¿y si Dios fuera mujer? Y cómo va recorriendo la historia de estas enfermeras locas de este lugar que se llama Picampum y cómo las va describiendo y cómo surge esto de que bueno, hay rumores de lo que hacen y según esos rumores terminan quemándolas en una hoguera. Nada, y me gustaba esto de comparar esas mujeres con Dios y si Dios fuera mujer, si Dios moviera los pechos dulcemente, me gustaban esas preguntas. Si Dios saliera de hoteles, claro, con la mueca triste, con la boca triste. La mueca triste en la boca y demás. La boca triste, no. Y me gustaba ese paralelismo entre esas enfermeras y Dios.
Muy bueno el poema. Sí, me encanta, buenísimo. Es difícil leer igual a Hellman, porque ya por ejemplo, está grabado, lo pueden escuchar a Hellman leyendo este poema. Y nada, es impresionante, ¿no? Pero bueno, hice lo que pude. Hermoso. Y también lo traje porque para acompañar y abrazar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud de Tandil, que están de paro en este momento. ¿Qué está pasando? Están reclamando un aumento salarial, una retribución, le llaman, de un 25%, y además reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Ya venían reclamando hace un tiempo esto. Si se pasan por ahí por el hospital van a ver que está lleno de banderas y que están en plena lucha. A partir del lunes hubo un paro, digamos, algunas cosas se mantienen porque son esenciales, digamos, como por ejemplo los hisopados y demás, pero después el lunes cortaron las calles aledañas al hospital, hoy marcharon hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia y ahí están debatiendo. El municipio mostró su postura de que era complicado dar lo que están pidiendo, dio sus motivos, que siempre son presupuestarios, digamos. Dice que si se reducen los horarios se tiene que incorporar más gente a trabajar y demás. Pero bueno, el debate sigue y así que acompañamos esa lucha, esperemos que se pueda solucionar pronto. Bueno, les mandamos entonces un gran saludo a todas las compañeras y los compañeros ahí del sistema de salud de acá de la ciudad de Tandil. Tengo algunas compañeras que conozco que sé que estuvieron estos días ahí en la marcha del lunes y eso, así que nada, las abrazamos y les abrazamos desde acá. Sí, en este momento en el que, tanto estamos hablando de esto de que son esenciales y de que los aplaudimos durante tanto tiempo, y ahora cuando se necesita que haya un gesto político y que se lo acompañe y se les dé esto que están exigiendo, no está pasando, así que... Sí, totalmente, y la verdad que vienen con sueldos muy bajos desde hace años, así que está bueno el reclamo también. Vamos a recomendar. Sí, primero que nada que recuerden que pueden escuchar este programa. ¿Por dónde? Por el Mixcloud de... mixcloud.com/Gestos Erróneos es la página donde pueden encontrar todos los capítulos anteriores, incluso capaz que lo estás escuchando a través de Mixcloud, así que te mandamos un gran saludo si lo estás escuchando ahora en diferido. Se escucha un montón el Mixcloud, Sí, yo cada vez ahí voy, miro, digo, ¿cómo van subiendo los capítulos? Viste, los últimos, digo, que primero empieza con 7, 8, 9 escuchas y después ya termina en 20, 25, 30. Y después que... Sí, y eso está bueno, porque también es como, abordamos a tal persona, a mí me gusta, y se lo pasás, entonces está bueno. La página es mixcloud.com/Gestos Erróneos. Si no la recuerdan, también la pueden encontrar en la biografía de nuestro Instagram, que es Gestos Erróneos, el único Instagram con ese nombre. Nos escriben ahí, si están escuchando ahora, nos quieren decir algo, comentar algo del programa, o decirnos de dónde lo están escuchando, o hacer una historia y etiquetarnos, lo pueden hacer. Después se pueden comunicar también al teléfono de la radio, al 2494-640202, o a nuestros teléfonos particulares también nos pueden mandar un mensaje. Y la última y más importante es que en este programa reivindicamos la escritura epistolar, la escritura de cartas, así que si nos quieren mandar, y arranca el jazz. Amo este cambio de música en este momento. El característico cambio al jazz del momento de la carta, ¿no? Nada, quien nos quiera escribir una carta nos la puede enviar, sentarse, escribir un ratito. Eso, nada, es eso, sentarse, escribir. Las respuestas van a ir con amor y con un pequeño presente también. Con un regalo. Que estamos generando, por eso también se demoran un poco las respuestas, porque parece que estamos todas las veces diciendo, estamos respondiendo las cartas, pero seguramente la gente del otro lado que nos escribió cartas está diciendo, dale, hace un mes que me está diciendo que está... No, sí, la hemos hecho la respuesta, pero estamos esperando simplemente ese regalito porque les va a llegar con un pequeño presente lindo que estamos generando. Y nada, hay que escribir con este elemento motor que es nuestro cuerpo, este elemento que nos sostiene vitalmente, es volver a incorporar la escritura al cuerpo, ¿no? Y sentirla en el cuerpo y desarrollarla. Así que por eso reivindicamos la escritura epistolar. Así que se escriban, no es una carta. Si necesitan interlocutor para sacar eso que tienen adentro, acá estamos nosotros con nuestra voz y contestando.
¿Y la mandan a dónde? A Falucho 950, la fábrica Ronicevi, donde está el muro radio para gestos erróneos. El código postal de Tandil es 7000. Así que lo pueden hacer. Yo siempre digo esto de escriban la carta, doblenla y pónganla en un sobre. Y en realidad capaz que la carta es súper cortita y no necesitas doblarla. Es solamente ponerla dentro de un sobre y ya está. Pero envíenosla y recibirán una respuesta y un regalo, que es importante. Un regalo. Y para irnos, vamos a leer esta frase de Fernando Pessoa que dice: todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. Gestos erróneos. Una irritante garúa literaria. Sense Mayá. Canto para matar una culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que te va. Sense Mayá la culebra. Sense Mayá. Sense Mayá con sus ojos. Sense Mayá. Sense Mayá con su lengua. Sense Mayá. Sense Mayá con su boca. Sense Mayá. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe. Sense Mayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Sense Mayá no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe. Sense Mayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Sense Mayá se murió. Sí, y con ese ritmo entramos al segundo bloque de este capítulo número 27 de Gestos Erróneos. Acabamos de escuchar un poema que se llama Sense Mayá, del invitado del día de hoy, el señor Nicolás Guillén, poeta cubano. Elegimos este poema porque tiene muchas palabras africanas, africanas, en este canto para espantar una culebra o para matar una culebra. Y también nos gustaba, a mí por lo menos me gustaba mucho como que el final de repente dice, se murió, y se terminó. Sí, hermoso. Y me encantó eso. Así que bueno, el invitado del día de hoy es Nicolás Guillén, que nació el 10 de julio de 1902 en la ciudad de Camagüey, en Cuba. Hace exactamente un mes atrás. Hace un mes atrás, exactamente. Mirá, se cumplió un poquito más. Y bueno, 1902, nació principio del siglo XX. En principio del siglo XX, sí. Y vivió hasta 1989, digo, para que tengamos ahí el lapso en el que trabajó y se desarrolló poéticamente. Y lo elegimos por su negritud, fue una de las razones, digamos, como para poder hablar un poco de la negritud en Latinoamérica y cómo eso aparece en la poesía también y en todo el quehacer que hizo Nicolás Guillén durante toda su vida. Sí, un dato, Nicolás Guillén tenía también el apellido Batista, que de la madre. Fue un opositor de la dictadura de Batista en Cuba y un gran defensor de la revolución. Ese es definido como el poeta nacional cubano, digamos. Es como toda su obra y todo eso. Bueno, Nicolás Guillén es el poeta que se reivindica cuando se habla de Cuba, digamos. Es como el poeta nacional. Él nace en 1902, unos años antes
se había dado la independencia de Cuba. La independencia de Cuba de los españoles fue una de las más tardías en Latinoamérica. Y me parece que es interesante un poco contextualizar de quién vamos a hablar para saber quién es este poeta y por qué. Luego vamos a hacer este recorrido donde vamos a ver cómo escribió sobre cuestiones políticas y cómo introdujo la negritud y la política en sus poesías y con qué fines, digamos, también escribía, digamos, aparte de un fin estético, poético y literario. Un poco de la independencia cubana, ¿te parece? Dale, que vamos a charlar un poquito de eso. La independencia de Cuba se da en 1897. Fíjense que Guillén nace 5 años después. En 1902. En la independencia cubana, cuando se está desatando la guerra para liberarse de los españoles, ¿quién interviene? Estados Unidos. Sí. Qué careta. ¿Quién va a intervenir? Siempre. Estados Unidos. Sos careta. Estados Unidos dice, no, acá yo tengo intereses, entonces yo me voy a meter. ¿Se mete a favor de quién? De Cuba. De Cuba, porque los intereses eran sobre el terruño cubano, no era la libertad de Cuba, sino las posibilidades económicas y extractivistas que podía tener sobre el pueblo cubano y sobre la tierra cubana. Entonces interviene Estados Unidos a favor de Cuba, derrotan a los españoles, se declara la independencia de Cuba de los españoles, pero quedan ligados a Estados Unidos. ¿Y qué le dice? Acá estoy, yo te ayudé. Claro, yo te ayudé, o sea que ahora vos me tenés que dar algo, le dice Estados Unidos. Nada es inocente, le podríamos decir. En esa independencia, luego empieza Estados Unidos a intervenir de manera militar. Cuba, a estar muy rondando ahí, y se arma una... esperen que la voy a buscar. Comisión de Asuntos Cubanos en el Congreso de Estados Unidos. O sea que el Congreso de Estados Unidos arma una comisión para debatir sobre el futuro de Cuba, algo que no debería incumbirle a los Estados Unidos en una nación libre, ¿no? Claro, ¿No? sí, totalmente. Estamos todos de acuerdo, la nación libre. Y en la Constitución de 1902, que se sanciona... Cuando nace Guillén, que se sanciona en Cuba, pusieron una enmienda que se llama la enmienda Platt, que permite a los Estados Unidos intervenir directamente en los asuntos internos de la isla cuando lo considere necesario para el mantenimiento de un gobierno adecuado o defender sus intereses. Y así entonces Estados Unidos interviene militarmente a Cuba en 1906, en 1912, en 1917 y a partir de 1920 gobierna prácticamente la isla pero sin intervención militar. O sea, gobierna la isla pero no tiene la necesidad de mandar soldados. Y a partir de 1934 se deroga esa enmienda en la que Estados Unidos podía intervenir, pero de todas maneras sigue dominando a la isla a través de la economía y de instaurar diferentes políticos locales, digamos. Fulgencio Batista también respondía a Estados Unidos. Exacto. En este contexto es en el que se empieza a desarrollar los primeros años de la obra poética de Nicolás Guillén. Exacto. Un dato, uno de los artículos, el artículo 7 de la enmienda Platt, le otorga, digamos, todos sabemos que hay una base naval que se llama Base Naval de Guantánamo en Cuba, que está gerenciada, por decirlo de alguna manera, por Estados Unidos. El artículo 7 es el que otorga ese espacio para Estados Unidos, que todavía lo tiene al día de hoy, digamos, donde se cometen torturas y... no me sale la palabra. Violaciones a los derechos humanos. Exactamente. Nicolás Guillén, en este contexto, nace el 10 de julio de 1902, es hijo de un periodista y político liberal, Nicolás Guillén Urra. Su papá se llamaba igual que él, digamos, y Guillén, hijo, digamos, lo recuerda como un hombre viejo, de bigote canoso, con muy amarillento el bigote por los cigarrillos. Siempre andaba a caballo el padre de Nicolás Guillén por el pueblo. Era muy conocido, era de una popularidad inmensa, y como tenía una voz muy gruesa y hablaba muy poco. Pero que por su grado militar, porque era militar el padre, todo el mundo lo llamaba Gustavo, que no sé si era un grado, no sé bien, pero era lo que cuenta Nicolás Guillén, y que como andaba a caballo y usaba polainas, le decían polainas al padre. Mira. El padre muere en 1917 asesinado en un levantamiento popular. O sea, se genera un levantamiento popular en contra del gobierno de Cuba, y en ese contexto es asesinado el padre Nicolás Guillén. Sí, el padre pertenecía al Partido Nacional Liberal.
en ese contexto, la idea del Partido Nacional Liberal era una idea de libertad de los pueblos, digamos, y de independencia de otros gobiernos como el Estados Unidos o el español, el que sea, digamos. Y es asesinado. En ese contexto nace Nicolás Guillén. La madre, queda con sus hijos, a los cuales los cuales tienen como una gran posibilidad de acceso a la cultura, acceso a los libros. El padre era periodista, tiene ahí como un acercamiento. Luego Nicolás Guillén va a estudiar Derecho a La Habana, vuelve luego a su pueblo. En La Habana no se puede sostener. No se puede sostener económicamente, entonces por eso estudia un año nada más Derecho. Vuelve a Camagüey y se pone a trabajar como periodista. Sí, trabaja básicamente su sostén es el periodismo. Y ahí empieza a sacar una revista literaria que se llamaba Liz, que me parece un nombre hermoso para una revista literaria, Liz. Que sacó 18 números, que es un montón, digamos. Trabajó en el periódico El Camagüeyano como corrector de artículos y como redactor, y terminó estando a cargo del diario en un momento. Pero lo que se genera es que antes de esto, de manejar el diario, él ya escribía poesía. Pero durante este lapso, entre el 1922 y 1927, deja de escribir. No escribe más. Digamos, deja la poesía y se dedica más al periodismo. Hasta que logra conseguir trabajo nuevamente en La Habana. Lo contratan como... Él empieza a trabajar en una dependencia de la gobernación en su pueblo, y entonces lo llevan a trabajar a La Habana. Y ahí labura de mecanógrafo. Y ahí empieza a tener más intereses literarios, a relacionarse con los intelectuales, e incluso ahí, en ese momento, conoce a Federico García Lorca, que es invitado a La Habana, y es su primer contacto con él. Lo cual después, además, Nicolás Guillén, cuando se desata la Guerra Civil Española, está muy relacionado con España para apoyar ese frente antifascista, digamos. Sí, acá voy a decir dos cositas. Una, conoce a Federico García Lorca y conoce a Langston Hughes, un poeta estadounidense. En esa relación que entabla con el poeta Langston, dice, Nicolás usó el ritmo, empieza él a entender o a empezar a interpretar, y dice una de las notas que leí. A instancia de Langston, Nicolás usó el ritmo del son para capturar el genio, el humor y rasgos característicos de los pobres negros de La Habana. Urrutia calificó el verso como el equivalente exacto de tu blues, ¿no? De los blues que usaba Langston también para escribir poesías cercanas a los negros, digamos, de Estados Unidos. Esto es importantísimo, digo, ahora lo vamos a ver de vuelta, pero esto de que el poeta estadounidense escribe en torno al blues tiene que ver mucho ahora con lo que vamos a seguir Exacto, hablando. En torno al blues y al jazz. En primer lugar, entre sus percepciones paralelas estaba el valor estético de la herencia musical de sus pueblos respectivos, el punto de vista, la opinión, demostrando de Hugh de que los ritmos musicales de los negros norteamericanos, el blues y el jazz, eran temas dignos para su poesía, y la creencia de Guillén de que el popular son cubano, producto de la fusión de los ritmos africanos. A mí esto, ¿lo puedo decir? Decilo. A mí esto me hizo acordar a Joshua. Mirá. ¿Por qué me hizo acordar a Joshua? Porque Joshua también, en su sentido de lo popular, introduce, digamos, él dice, por ejemplo, él venía de un mundo del anarquismo y del punk, pero entiende que la cumbia es una estética de lo popular que está menospreciada. Claro. Entonces empieza a trabajar su poesía y sus dibujos en torno a la cumbia como estética de lo popular. Y dice, los negros que tocan cumbia, los pibes negros del barrio, están menospreciados dentro del mundo de la poesía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a introducirlos en el mundo de la poesía. Esto es un poco también lo que pasa con Guillén. Dice, el son cubano les parece una porquería a todo el mundo, porque es la música de los negros. Entonces, ¿qué hago yo? Lo llevo a la poesía y trabajo mi poesía en torno a esa musicalidad del son cubano, digamos. Sí, y yo también, esto fue una casualidad, pero también lo relacioné con Joshua, que fue invitado hace 2 programas acá en Gestos Erróneos, pero lo relacioné con esto de que Nicolás Guillén también lo que muestra es la belleza de esos negros de Cuba, digamos, y no como algo excéntrico o exótico, sino como algo que es bello, como le pasaba a Joshua, con que le excitaban porque le gustaban los pibes del barrio.
y los marcaba Claro. como los negros y los pibes con la gorra que están tomando birra en la esquina, y a mí eso me gusta, me excita, y por eso lo hablo y lo traigo a mi poesía, digamos. Me parecía que ahí había una relación de, bueno, no porque sea algo exótico, sino por algo que me gusta a mí y por su belleza, por la belleza propia de esta situación. Exacto. Y yo acá voy a leer encontré una entrevista que le hicieron en 1937 en México, cuando él viaja a un encuentro de poetas revolucionarios. Eso era su primera salida fuera de Cuba. Él cuenta ahí en parte de la entrevista que era su primera salida fuera de Cuba porque el gobierno lo tenía perseguido. Todos los gobiernos de intervenciones militares que hubo con intervención de Estados Unidos lo perseguían por sus ideas revolucionarias, ¿no? Él después se inscribe en el Partido Socialista, bueno, un montón de cosas. Pero esa entrevista se da en el Congreso de Escritores y Artistas convocado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. Ahí está, bien que le diga. Incluso ahí se vincula con Diego Rivera, con Siqueiros, con los muralistas mexicanos también. Total. Entonces ahí el entrevistador le hace una pregunta. Dice, se ha querido que... Le pregunta sobre la poesía negra, ¿no? Y dice, en Cuba, dice Guillén, yo tengo el siguiente criterio respecto de la poesía, tal como la formulé en una conferencia que hace tiempo di en la Hispano-Cubana de Cultura. En esa conferencia me veo obligado a tener muy en cuenta que se ha hablado de la poesía negra tratando de diferenciarla de otra poesía. Y yo dije que no hay una poesía negra, sino que se empieza a hacer una poesía cubana gracias a la presencia de los negros. Yo creo que los poetas cubanos de otra época, los que se llamaban clásicos, eran poetas españoles. Esto es re interesante, digamos, como que escribían con la lógica española. Eran voces de lo que podríamos llamar una provincia poética de España. Eso era Cuba entonces. Y era muy fácil encontrar el Espronceda cubano o el Bécquer cubano, ¿no? Que me pareció súper interesante. Y le pregunta, ¿por las formas poéticas y por el contenido estamos de acuerdo? Le dice el entrevistador. Y si usted va al comienzo de la poesía cubana, encontrará que es mucha más todavía la influencia española. Y yo me he dicho, tan pronto el negro interviene en la poesía cubana, en la poesía española de Cuba, empieza a ser poesía cubana. En Cuba no tenemos, como en otros países, el elemento indio. Y ahí él se pone a hablar sobre una poesía también de los orígenes indios, digamos, que debería también haber, bueno, en México dice que la hay, bueno, que encuentra en otros lugares de Latinoamérica una poesía de contenido, porque bueno, en Cuba los mataron a todos los indios y trajeron a los negros de África para seguir esclavizándolos en la explotación de los recursos naturales. Sí, de la caña de azúcar y demás. Enseguida, además es algo que se hace, es muy, en 1512 ya empiezan a eliminar a todos los pueblos originarios de Cuba y ya empiezan a traer a esclavos africanos, digamos. Entonces enseguida se instala la negritud en Cuba, digamos. Sí. Volviendo un poquito para atrás, de 1937 a 1930, en 1930 Nicolás Guillén saca Motivos de Son, que es un libro que se publica en el Diario de la Marina. Y esto es un libro que es una ruptura importantísima para la literatura cubana y para la literatura en general en Latinoamérica. Increíblemente son solamente 8 poemas que marcaron una ruptura fundamental. Porque su elección se distanciaba de la de los poetas modernistas y posmodernistas, lo que hablabas vos recién, y un poco de apostar a un lenguaje sencillo y en su forma también. Y ahí es donde surge esto del poema son, como que tiene que ver con el son cubano. Que es un ritmo musical de tradición oral antigua y mestiza, y esto hace que además se incluya esta mirada popular en la poesía o en la escritura culta, entre comillas, digamos. De repente en la poesía culta de Cuba aparece alguien que escribe con las estructuras y las formas y la forma de expresión de lo popular. Y esto también muestra dos cosas, dos rupturas. La de una revolución literaria ligada a un nuevo espíritu que más adelante apoyará la revolución política cubana. Y Guillén ejemplifica el desarrollo del pensamiento de un intelectual crítico que, de acuerdo al contexto, amolda una ruptura estética a una transformación social. Digo, su ruptura estética tiene que ver con la transformación social. Va a ir rompiendo su poesía a partir, o la mirada de la poesía de ese momento, a partir de la transformación social.
Y quiero sumar lo siguiente también, que la temática de Motivos de Son supera el planteamiento del tema negro más allá de lo exótico o meramente folclórico, lo que hablamos recién, sino que el negro, su mundo, sus formas de expresión, sentimientos y pesares se incorporan al universo poético y es expresado mediante una adecuación de la poesía al ritmo más clásico del folclore cubano, que es el son. Este ritmo reproduce la forma musical popular de origen hispanoafricano que forma parte de la vida cotidiana de la isla. Por eso también pega tanto. Y enseguida muchas orquestas empiezan a adaptar sus poemas, digamos, porque al tener la musicalidad del son, enseguida lo logran incorporar y adaptar a la música. Y se populariza mucho más. Y se populariza muy rápido. Al punto que digo, con 8 poemas nada más logra esta ruptura. Es muy poquitito, digamos. Hemos visto otros poetas que han hecho una ruptura en la poesía a partir de muchos libros. Y con solamente 8 poemas enseguida se genera una ruptura. Sí, total. Yo acá tenía algo que él dice sobre Motivos del Sol en esta entrevista en México. Dice, lo primero que hice en Cuba fueron los Motivos del Son, que se publicaron en abril de 1930. Traté con ellos de incorporar el ritmo musical del son a la forma métrica española, como medio de hallar un instrumento autóctono de expresión, digamos. Como usted habrá visto, casi toda mi poesía tiene siempre una tónica musical que arranca del son, lo que es perceptible aún en poemas de visión más amplia, porque después él, luego de Motivos del Sol, empieza a ampliar a otros ritmos como la guajira, pero a su vez empieza a ampliar su poesía a una mirada mucho más política, que es algo de lo que vamos a hablar después, digamos. No solo de la negritud, que ya es una mirada política, sino política sobre la revolución y cambios que él considera que tienen que suceder sociales y políticos en Cuba. Sí, para mí también esto del son tiene que ver algo con que el cubano enseguida se da cuenta de que está sonando como un son, digamos. Que Exacto. Nosotros por ahí que yo no tengo tan relación con la música, no veo que a nosotros nos pasa un poco con la décima. Vos te das cuenta cuando alguien está leyendo en décima. ¿Querés escucharlo de vuelta, Por Nicolás? favor. Agua del recuerdo. ¿Cuándo fue? No lo sé. Agua del recuerdo voy a navegar. Pasó una mulata de oro y yo la miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Caña, febril le dije en mí mismo, caña temblando sobre el abismo, ¿quién te empujará? ¿Qué cortador con su mocha te cortará? ¿Qué ingenio con su trapiche te molerá? El tiempo corrió después, corrió el tiempo sin cesar, yo para allá, para aquí, yo para aquí, para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá. Nada sé, nada se sabe, ni nada sabré jamás, nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Muy bien, y bueno, acabamos de escuchar de vuelta a Nicolás Guillén con un poema que se llama Agua del Recuerdo. Intentamos poner una variación, tiene muchos poemas, la verdad. Intentamos poner una variación que nos abra un poco el abanico sobre esto, un poco sobre la negritud y estos poemas más de índole y de raza africana. Un poco algunos poemas de amor y al final vamos a cerrar con un poema de una visión mucho más política, digamos, como para ver un poquito un abanico un poquito amplio, digamos. Hay varios discos de Nicolás Guillén leyendo, así que busquen, exploren en Spotify, en YouTube, pueden encontrarlo a él leyendo varias cosas. Muy bien, y para seguir quería retomar algo de esto de cómo él piensa la poesía en torno a la música, a la musicalidad. Dice en la entrevista esta misma que habíamos nombrado hace un rato, dice, en general yo creo lo siguiente, que una poesía que quiere ser revolucionaria, yéndose al pueblo, debe valerse de los mismos elementos de expresión que el pueblo tiene. Así, por ejemplo, vamos a suponer que Cuba tiene el son como forma musical popular, pero también la décima para las guajiras. Entonces, yo quiero que esa poesía que intenta llegar al pueblo deba tener un son en sí, ese son que está acostumbrado el pueblo a oírlo.
con su música, y que ese son tenga un contenido, una tragedia social. Esto me parece como impresionante como lo piensa. Que tenga un contenido, una tragedia social, de inconformidad social. Y lo mismo con la décima, como ocurre con el corrido en México. En España se puede hacer lo mismo con los cantares. Es decir, que siempre hay que tomar el instrumento popular y llenarlo de rebeldía, de algo nuevo que tenga aliento. Bueno, y ahí después sigue como aquí abordamos el tema de la poesía con temas de los negros, bueno, y sigue hablando de eso. Pero me parece re interesante cómo él se da cuenta de que una forma de llegar a la poesía revolucionaria es tomando los sonidos del pueblo, digamos. Los sonidos que el pueblo va creando y entrar por ahí, digamos. Sí, yo quería sumar esto de... En un momento empieza a escribir más con un nosotros en su poesía en los años 50, y en ese nosotros está él, incorpora a los negros, a los oprimidos de Cuba, y con esta afirmación busca no hacer una separación del resto de la sociedad, sino incorporarla a ella, digamos. Si es un nosotros, estamos todos, todas, todes. Que era inverso a lo que venía sucediendo antes, que hablamos recién, esto de mostrarlo más como algo exótico, digamos. Y que muestra que es algo que también quiso hacer José Martí, que logró percibir que Cuba estaba compuesta por una sociedad mestiza y que más necesario que separar elementos de dos tradiciones diferentes era lograr una síntesis cultural, digamos. Y acá está esto de la amalgama, de juntar las diferentes expresiones del pueblo. Y esta amalgama étnica, decía uno de los textos que leí, que me parecía muy interesante. Y con respecto al color cubano, que es algo que nombramos recién, Nicolás Guillén dice lo siguiente: son unos versos mulatos. ¿Participan acaso de los mismos elementos que entran en la composición étnica de Cuba, donde todos somos un poco níspero? ¿Duele? No lo creo. En todo caso, precisa decirlo antes de que vayamos a olvidarlo. Opino, por lo tanto, que una poesía criolla entre nosotros no lo será de modo cabal con olvido del negro. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo, y del espíritu hacia la piel nos vendrá un color definitivo. Algún día se dirá color cubano. Y yo en uno de los documentales veía a una persona que contaba que lo conocía a Nicolás Guillén, y decía esto de que había logrado con el color cubano expresar algo que superaba, por ejemplo, al término afrodescendiente, digamos, sino que era algo más amplio, más de esta amalgama mestiza de Cuba. Exacto. Y que algún día iban a empezar más a expresarse como somos un color cubano. Exacto. Bueno, después habíamos dicho que Nicolás Guillén va entrando en una mirada más política de su poesía, e intenta llegar a determinados grupos sociales de Cuba. Entre ellos, esos grupos sociales son, ahí saca el libro Cantos para soldados y sones para turistas. Perdón, intentando llegar a los soldados y a los turistas. Y en relación a eso, él dice algo en esa entrevista de México que me pareció súper interesante. Dice: yo he tratado de hacer revolución, dice. Como le digo, se me ocurrió hacer una serie de poemas sobre un soldado que es un elemento de revolución en potencia. Siempre que no se le convierta gracias a su misma ignorancia, en un instrumento de la casta dominadora. Digamos, ese soldado que es un elemento de revolución en potencia puede ser también un elemento de la casta dominadora. Entonces, y en este caso, no hay por qué vituperarlo, dice él, porque se trata de un soldado que tiene una venda en los ojos. Quitarle esa venda es el problema, y eso es lo que quiero hacer ahora. Eso lo dice en 1937. Y ese es el cambio que va a estar dando Nicolás Guillén en su poesía. Decir, bueno, empiezo ahora a ver cómo hago para quitarle la venda a la gente que todavía sigue siendo oprimidos, responde a la clase opresora, por decirlo de alguna manera. Sí, yo traje algo que me llamó mucho la atención para marcar esto de cómo le ponía el cuerpo a todo esto. Digo, por ejemplo, hoy marcábamos que viajó a España en el medio de la Guerra Civil Española a tratar de apoyar al Frente Antifascista. Incluso participó de algunos congresos que se hicieron durante ese momento.
Y yo me traje una lista de algunos países que encontré por los que había pasado. Digamos, él durante toda su vida viajó un montón de lugares por diferentes motivos, pero, por ejemplo, estuvo por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Italia, Francia, la Unión Soviética, Bulgaria, Suiza, Alemania, Bélgica, Polonia, China, Mongolia, leí, por ejemplo, en algunos lugares. Y era como, bueno, él iba haciendo, pasando por todos esos lugares, contando cómo trabaja y qué hace. Y sobre todo, después de que triunfa la revolución, digamos, que se convierte como en un referente intelectual de la isla. Cuando triunfa la revolución, el 1 de enero de 1959, Nicolás Guillén estaba en Argentina. Y me acordaba recién porque leí en una de las notas que lo llaman, creo que lo llaman y le cuentan esto de, bueno, triunfó la revolución, y vos marcabas recién que se llamaba Nicolás Guillén Batista, que era quien cayó, y quien lo llamó para comentarle que había triunfado la revolución, le dijo, bueno, ahora vas a tener que ser Nicolás Guillén Castro para venir a apoyar la revolución. Y enseguida él se pone a disposición de Fidel Castro y del Che Guevara y de los barbudos, como se decía en Cuba en ese momento, para apoyar la revolución. Al punto de que, por ejemplo, en 1961 crea la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y es su presidente hasta 1985. Sí. Yo traje también esto de que hoy comentábamos esto de relación con España. Por ejemplo, vi que Ana Belén, esta música, artista, cantante española, por ejemplo, viajó en el 76 a Cuba. Hicieron un recital en que Nicolás Guillén leía sus poemas y ella los cantaba, los musicalizaba. Sobre todo estos del primer libro Motivos de Son. A ese recital concurrieron 200.000 personas. O sea, digo, para poner la dimensión de 200.000 personas, un montón de gente viendo a alguien recitar poesía y a alguien cantando, digo, impresionante. Y eso lo hicieron en el 76, después se juntaron en 1980 y grabaron un disco haciendo lo mismo, digamos. Eso se encuentra, ese disco se puede escuchar, así que recomiendo que lo busquen. Incluso acá Gaby nos marcaba que cuando era chico escuchaba algunos de esos temas de Ana Belén cantando o poniéndole música a los poemas de Nicolás Guillén. Mira. Yo por último, una de las también cositas que quería ir agregando, porque ya vamos para ir redondeando, él, un poco bueno en este apoyo a la revolución y todo, hay toda una etapa poética de él donde escribe elegías. Las elegías son composiciones poéticas en las que se lamenta la muerte de una persona, ¿no? Están específicamente orientadas a eso, a lamentar la muerte de una persona. O alguna otra desgracia de índole social popular, digamos. Y tiene varias elegías. Una de ellas es al pueblo de España, que estaba en lucha en ese momento, y a Federico García Lorca, asesinado por el franquismo. Y otra elegía al Che Guevara. Bueno, tiene varias elegías. Y la verdad que yo leí algunas. Hay un libro que se consigue en PDF, que está en la Universidad de La Habana, y la Universidad de La Habana te permite descargarlo en PDF, que tiene que se llama Elegías Escogidas, creo que se llama, que tiene varias elegías de él, que bueno, escogieron para publicar en un libro y que está de divulgación libre. Así que también lo quiero recomendar porque está alucinante para tenerlo. Bien, yo voy a ir con el dato de la región. Por favor. Siempre pensamos por favor, en el que programa. Estaba esperando, te lo quería decir. Siempre pensamos en este programa hablar de la región, no solo de toda Latinoamérica. Nicolás Guillén estuvo en la ciudad de Azul, en la ciudad vecina de Azul, en 1947. Y traje de la hemeroteca de Azul, que tiene como el registro de todos los diarios, los siguientes fragmentos. La presentación en el Jockey Club de Azul consistió en un amplio recitado de sus poemas. Don Nicolás Guillén regaló a una audiencia ávida de su mensaje los que por entonces eran casi poemas de estreno, puesto que ese mismo año había presentado en todo el mundo hispanoparlante su libro El Son Entero. O sea, leyó poemas nuevos en una presentación en Azul. Pero además, en complicidad con el auditorio, recitó los poemas casi emblemáticos de sus libros anteriores. Con su voz cavernosa, que me parece que es un buen adjetivo para decir cómo es la voz de Nicolás Guillén, bien entonada y de dicción perfecta, supo captar el interés, la concentración y ganarse el deleite y cerrado aplauso de la concurrencia, que fue muy numerosa, por cierto. Y después traje que el diario del pueblo de Azul dijo: fue profunda la impresión que causó Guillén en el público, que se vio atraído por la musicalidad exquisita de su poesía, la vigorosa personalidad que
trasunta el lirismo de su inspiración, que concurrentes nos dan como fruto una poesía viril y humana. Y concluye informando también el detalle de la cena ofrecida por las entidades anfitrionas en el Gran Hotel Azul. Así que Nicolás ¿En qué año fue? En 1947. Hermoso. El Gran Hotel Azul, si a alguien le interesa, es el hotel donde pasa gran parte uno de los personajes de la película Historias Extraordinarias de Mariano Ginás. Si quieren ver la película, uno de sus personajes está todo el tiempo en el Gran Hotel de Azul. Así que ahí donde alguna vez fue agasajado Nicolás Guillén. Así que por ahí Guillén pasó en auto acá por la ruta cerca de Tandil. Se bajó a la estación de servicio, se compró un ron. Qué lindo, lo tuvimos acá cerquita, Sí. hermoso. Y nos vamos a ir de este bloque con una frase que da en una entrevista a Nicolás que dice: la poesía revolucionaria no debe ser propaganda únicamente, porque ciertos revolucionarios de izquierda sostienen que la poesía tiene que ser eso, tiene que referirse a temas que nada más interesen al proletariado. Mejor que interesar, emocionar, ¿no le parece? Aquellos ojos verdes de mirada serena. Tengo en mí como una bruma que nada es ni contiene, la saudade de ninguna cosa, el deseo de cualquier bien. Soy envuelto por ella como por una neblina y veo lucir la última estrella por encima de la punta de mi cenicero. Fumé la vida, qué incierto, todo cuanto vi o leí, y todo el mundo es un gran libro abierto que en ignorada lengua me sonríe. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Y llegamos al último bloque de este capítulo 27 de Gestos Erróneos. Cuando terminó el bloque de Nicolás Guillén, escuchamos un tema de Ibrahim Ferrer que nos dejaba un 6 de agosto del 2005. Y recién escuchamos Bocanada de Gustavo Cerati, que hoy cumpliría 62 años. Así que queríamos marcar esos dos gestos erróneos o no erróneos. Veremos. Sí. Dipa, antes del tema de Cerati, leíste una poesía. Me gustaría saber qué elegiste y por qué. Bueno, elegí una poesía de Fernando Pessoa, que no tiene título, o sea que nada, es una poesía, la elegí porque nada, es maravilloso Pessoa, me gusta un montón, tengo varios libros de él y me parece como alucinante toda su poesía. Y debo decir que otra de las cuestiones fue que utiliza la palabra saudade, que me parece hermosa. ¿Qué es saudade? Saudade es una palabra que justamente esta edición es una edición bilingüe, y fíjense que la palabra saudade no está traducida porque es una palabra que no tiene una traducción al español o al castellano, pero vendría a ser como una especie de nostalgia, digamos. Lo podríamos traducir como nostalgia, pero no tiene una traducción exacta al castellano, claro. Digamos. Lo podemos interpretar como nostalgia, pero es una palabra hermosa. Decime si saudade no es una palabra divina. Saudade, sí, divina. Tiene esa palabra, entonces por eso también lo elegí. Lo elegí al azar, eso también me gustó. Abrí el libro al azar, dije voy a leer a Fernando Pessoa, lo elegí al azar y me gustó. Y después lo leí varias veces y empecé a encontrarle unas vueltitas hermosas que tiene sobre este concepto de bruma y sobre esa neblina o nebulosa en la que se ve envuelto el personaje del poema, que me pareció como muy linda y me hizo pensar mucho en cómo la metáfora tiene acá un funcionamiento de esos de cuando decís, che, yo no sé cómo explicar cómo me siento. Acá está. Acá tenés una forma de explicarlo. Digamos, como que digo, ahí se ve cómo la función poética cumple algo que es explicarnos determinadas cosas que muchas veces las palabras no las pueden explicar.
Claro, y me pareció que el poema es como impresionante. Bueno, parece. gran elección, Facundo Di Paola. Bueno, me alegro que hayas traído ese poema. ¿Te parece que pasemos a los saludos? Y vamos a los saludos. Es una buena sección, los saludos. Así que vamos a ir. Saludos. ¿Empezamos? Arranco yo. Le vamos a mandar un gran saludo al señor Néstor Di Paola, que lleva adelante Ediciones del Chapaluzú, que es una editorial tandilense que lleva 25 años publicando libros de autores de Tandil y la región. A quien esté escuchando, podés publicar tu libro con la prestigiosa editorial de Tandil. También te ofrece corrección gramatical y de estilo para que tu libro vea la luz libre de posibles errores. Además, podés corregir tu artículo para un congreso, tu trabajo de tesis, tus informes anuales del trabajo, etc. Para recibir cualquiera de estos servicios que acabo de enumerar, te podés comunicar con Néstor Di Paola al 2494 62 86 39. Lo voy a repetir, 2494 62 86 39, o le podés escribir a nestordipaola@gmail.com. Además, te comunicas con él y te hace un 20% de descuento en cualquiera de los libros de la editorial, así que acérquense a Ediciones de Chapaluzú, compre sus libros. Y que está por largar 2 novedades ahí que las nombramos la vez pasada, dos nuevos libros que están por salir. Y yo le voy a mandar un gran saludo a los compañeros de La Bullanga. La Bullanga hace 4 años que La Bullanga acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera. La podés encontrar andando de feria en feria o de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19 en Colón 1479. Y si el lunes a viernes se te pasó porque estuviste laburando un montón, el sábado también abren por la tarde de 15 a 19, así que podés ahí ir a encontrar muchos libros. Pero aparte, La Bullanga tiene una relación con nosotros que hace que todas las veces que escuchás este programa te demos una palabra clave para obtener un 10% de descuento en sus libros. Y la palabra clave del día de hoy es amalgama. Linda palabra, ¿no? Me encantó. Vas a llegar, vas a encontrarte a Tati y a Dani y le vas a decir amalgama. O le puedes decir qué linda amalgama de libros que hay en este lugar. Y le guiñás el ojo y lo tocas con el codo así en el. O amalgamemos esta situación con una birrita. Ahí va, me gusta. Formas de amalgama, ¿no? Sí. Birra puede ser o, bueno, otra cosa, cada uno. Así que nada, amalgama, ¿no? Con la palabra amalgama recibís un 10% de descuento en La Bullanga, así que acérquense. Que se suma a todos los otros descuentos que haya en ese momento, como cuenta DNI, que ahora tiene un 30% de descuento. Sí, y así por que, el Día del Niño. Por el Día del Niño, ojo. Ojo, los regalos del Día del Niño. Librito para el Día del Niño, 30% de descuento, más 10% con la palabra de gestos erróneos. Ya está. Un golazo. Está salvada. Vamos con otros saludos. Le vamos a mandar un saludo al Juanpi, que nos está escuchando. No hubo gesto ricotero para el Juanpi hoy, pero lo habrá más adelante. Le vamos a mandar un saludo a Pía y a Lucre, que nos escuchan desde Las Flores mientras meten cosas en cajas porque se están mudando, así que les mandamos un gran abrazo. Pía es quien nos regaló el libro del escritor Florencia que leímos la otra vez, así que les mandamos un gran saludo a ambas, que ahí están entre cajas metiendo cosas en cajas. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Marcos, que nos está escuchando de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, que dice que qué buen tema que pusieron después al cerrar el bloque de Nicolás Guillén. Pregunta el nombre, ahora se lo vamos a mandar por mensaje porque en este momento yo no me lo acuerdo. Así que se lo vamos a mandar por mensaje. Le mando un saludo a Lali, que nos está escuchando como todos los miércoles, me dijo, pero otros miércoles no me ha avisado que nos está escuchando, así que no le mandé saludos. Le mando un saludo hoy, que hoy la vi en una reunión virtual con Charo, su niña, que estaban muy bellas ambas bajo la luz del sol, porque estaban delante de una ventana, así que estaban muy bellas. Le voy a mandar un saludo a Lúpulo, que nos está escuchando desde Uruguay mientras labura, y a Enriqueta, que me dijo que no iba a estar escuchando, no sé si todavía nos está escuchando, le mando un gran saludo. Muy bien, y yo le voy a mandar otro saludo a Walter, que es un compañero titiritero que nos está escuchando desde la querida localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, el querido conurbano bonaerense que tanto admiramos y queremos. Y le voy a mandar un saludo a Javi Lester,
que nos escucha en diferido muchas veces, pero que también está con funciones este fin de semana, y las voy a decir, le voy a pasar el chivo porque me lo pidió y lo voy a hacer. Así que El Niño Prodigio, sábado 14 de agosto, 18 horas, y Encantado de Conocerme, el domingo 15 y el 22 de agosto, 18 horas, en Bajo Suelo 1 y en el Club de Teatro El Niño Prodigio. Bien, yo voy a pasar un chivo también si quieren ir a ver Yeka, una obra que la lleva adelante Sebastián Irigaray con la dirección de Andrés Arouset. La pueden ver los domingos 15 y 22 de agosto a las 19 horas en el Club de Teatro. Yo la vi zarpada, vayan a verla si pueden. Así que Yeka ahí en el Club de Teatro 15 y 22 de agosto, 19 horas. Muy bien, y acá le vamos a contestar a Marcos, que Marcos, ¿qué pusieron? Aquellos ojos verdes, me preguntaba, y efectivamente es Aquellos Ojos Verdes, te ganaste el premio mayor de Gestos Erróneos, ¡sí! Que es este saludo, el premio es este saludo. Sí, el premio es este saludo especial, así que bueno, te queremos a todos los oyentes que estén por ahí, que nos escriban cartas, y bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Este programa lo llevamos adelante el querido Facundo Di Paola, Dipa, Darío Ledesma, Palito quien les habla, en la operación técnica y selección musical Gabriel César, y nos vamos, como todos los programas, escuchando al invitado del día de hoy, que le dedica una poesía a los burgueses. Vamos a escuchar al querido Nicolás Guillén. Burgueses. No me dan pena los burgueses vencidos. Y cuando pienso que van a darme pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes. Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días. No pase, por favor. Esto es un club. La nómina está llena. No hay pieza en el hotel. El señor ha salido. Se busca una muchacha. Fraude en las elecciones. Gran baile para ciegos. Cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos. El caballero está en París. La señora marquesa no recibe. En fin, que todo lo recuerdo, y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Pero además, pregúnteles. Estoy seguro de que también recuerdan ellos. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.